La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a una conferencia más de Derecho Laboral. Hoy con la presentación de la obra La seguridad social frente a la mercantilización y la economía digital. Los dejo en voz de la doctora Catalina Zavala. Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, pues el día de hoy cerramos este ciclo de conferencias en el semestre, en la séptima temporada de temas de seguridad social. Y para ello, pues tenemos a una invitada, toda una experta en temas de seguridad social, por eso cerramos con broche de oro porque tenemos a nuestra querida doctora María Ascensión Morales Ramírez y el día de hoy nos va a presentar la obra donde ella es coordinadora, La seguridad social frente a la mercantilización y la economía digital. Voy a leer una síntesis curricular de la doctora. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene grados otorgados con mención honorífica de maestra y doctora por la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM. Adicionalmente, ella ha realizado estudios de especialización judicial en el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales, coordinado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Bolonia, cursos sobre normas internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docentes en derecho, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo, perfeccionamiento del profesorado por el Ministerio de Educación y Ciencia en España, estudios en la Facultad Jurídica de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Ucrania, además de varios diplomados. Ella es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue subcoordinadora de la Comisión del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil. Es integrante del comité editorial de la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la revista Latinoamericana de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la revista internacional comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo de la ADAPT University Press. Ha impartido clase por invitación en diversas universidades, tanto a nivel licenciatura como de posgrado, así como en diplomados, congresos, cursos y talleres en materia de derecho del trabajo y seguridad social. Ha participado como capacitadora en los cursos de especialización en materia de justicia laboral implementados por los poderes judiciales de Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Zacatecas. Entre sus publicaciones como autora se encuentran los siguientes títulos: Modelos de financiamiento de las pensiones de vejez, la recepción del modelo chileno en el sistema de pensiones mexicano, derechos de las personas adultas mayores, reforma en materia de pensiones y la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones y mecanismos de transición escuela de trabajo hacia la empleabilidad. También en coautoría tiene las obras El derecho de a la seguridad social y a la protección social, Ley del ISSSTE a 10 años y más, Derechos de las personas pensionadas y jubiladas y el impacto de la reforma en materia de derechos humanos en la seguridad social de México, Régimen laboral de los servidores públicos y la obra que el día de hoy está presentando que se intitula La seguridad social frente a la mercantilización y la economía digital, donde ella es coordinadora. Asimismo, ha participado en 28 libros colectivos y tiene más de 60 artículos publicados en materia de seguridad social y derecho del trabajo.
En su práctica profesional, ella ha desempeñado diversos cargos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus cargos como subdirectora de Asuntos Laborales Contenciosos, directora general de Asuntos Jurídicos, encargada de la Oficina del Abogado General, directora general del Patrimonio Universitario, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores de Escuelas y Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios. Maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo en este programa Temas de Seguridad Social, en lo que yo sé que usted es toda una experta reconocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que pues este programa y el coordinador, nuestro querido doctor Enrique Larios, muy agradecido por que usted esté en este momento compartiendo la presentación de la obra donde usted es coordinadora. Adelante, maestra. Muchas gracias, estimada doctora Catalina Zavala, y también mi agradecimiento al doctor Enrique Larios por permitir estos espacios no solo de conocimiento, sino también para compartir experiencias. Muy agradecida a ambos y obviamente a nuestra Facultad de Derecho. Gracias, maestra. Pues, maestra, entre muchas cuestiones que tenemos y habría mucho que platicar en a escasos 40 minutos que tenemos del programa o 45, pues sería muy poco tiempo para que usted nos explique pues el contenido de la obra donde usted es coordinadora. Pero primero que nada nos surge una cuestión, maestra o doctora. ¿Por qué el nombre del libro? Bien, muy interesante. El nombre del libro lo escogimos porque en realidad vamos a encontrar a través de las lecturas de los diversos capítulos que hay un problema ya estructural, no solo en México, sino generalmente en América Latina, que es el problema de la protección de las personas, la seguridad social que dan los países. Y el gran problema es respecto de la cobertura y el financiamiento. Entonces, durante varias décadas se ha venido trabajando a ver cómo lograr resolver esas dos problemáticas. Pero en el Inter se han añadido otros dos grandes problemas que nosotros le denominamos la mercantilización y en dónde la vamos a ubicar específicamente en materia de pensiones. Y luego la economía digital, pues con ahora en la actualidad que ya no estamos frente a lo que se denominaba antes el empleo formal tradicional, donde hay un patrón, hay una relación de trabajo, hay un horario, hay un salario, y que ahora con formas atípicas y con nuevas formas de empleo, sobre todo que vamos a ver sobre plataformas, estos dos temas, la mercantilización y las nuevas formas de empleo, esto es, derivados de la economía digital, vienen a complicar aún más lo que ya de por sí existía para la seguridad social, cómo hacer posible que todas las personas estén debidamente cubiertas y sobre todo el financiamiento. Entonces, saber las dos problemáticas que se adicionaron al problema estructural, decidimos elaborar artículos que dieran cuenta de la parte de la mercantilización y que dieran cuenta de la parte de la economía digital y que en consecuencia cómo vienen a afectar al problema estructural. Por eso es que se le denominó así. Muy bien, doctora. Efectivamente, pues es un tema de mucha actualidad y sobre todo con toda esta cuestión de la cibernética y como usted aquí lo menciona, la economía digital, que son términos pues muy técnicos para nosotros que nos dedicamos al derecho y sobre todo a la seguridad social, donde usted pues es toda una experta. ¿Me podría usted también, pues en este aspecto, como sé que es coordinadora de esta obra, indicar quiénes participan en la misma?
Claro que sí, con todo gusto. Además de coordinadora, también participo con un artículo que es el que da entrada, pero lo relevante, lo importante del libro y que me siento muy orgullosa es que es un libro que fue trabajado con jóvenes, con alumnos de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Y eso es lo importante porque están ahí los trabajos de los jóvenes que no solo asumieron el reto, sino que también tuvieron la paciencia y la resistencia hasta ver realizado el fruto de su trabajo, que es precisamente ver la publicación. También otro motivo que nos orientó a que fueran precisamente ellos, los jóvenes, es para involucrarlos en temas que merecen atención dentro de la seguridad social y tales como he señalado, la mercantilización y la economía digital, había que entrarle a esos temas directamente en la seguridad social. Y el tercer punto, que también es muy relevante, es que la facultad, a través de estos ejes, está fomentando que los jóvenes de nuestra facultad participen, investiguen y el día de mañana tengamos en la docencia y en la investigación incorporados a estos personajes. Y el último punto importante de este libro es que se contribuye a la doctrina, porque usted más que nadie sabe que desafortunadamente en materia de seguridad social no hay suficiente doctrina. Entonces estamos abordando que nuevos jóvenes, nuevos investigadores se dediquen a esta disciplina donde es escasa la doctrina. Por eso había señalado, me siento muy orgullosa de que se haya llegado a buen término y mando un saludo para estos jóvenes investigadores que son Alejandro, no es sus apellidos, pero Alejandro, Argelia, Rocío, Daniela, Luis Enrique, Amparo, Paola y Sandra, espero no haberme olvidado de alguno de ellos, y que sí merecen no solo la publicación de su artículo, sino también merecen el aplauso porque ya se dieron cuenta que iniciarse en la investigación no es fácil y que hay que documentarse y tener un poco de paciencia porque las publicaciones no son tan rápidas como uno quisiera que salieran y que pudiéramos en cualquier momento hacerlas públicas y poderlas comentar. Entonces, reiteraré, el orgullo que me queda de este trabajo es que está realizado por jóvenes investigadores de nuestra facultad. Sí, doctora María Ascensión, pues sí, efectivamente es una parte de nosotros como profesores el sembrar esta semillita, y sobre todo en nuestra materia que no es tan sencilla y es eminentemente técnica, y donde usted bien señala, poca doctrina hay y personas especialistas en seguridad social, pues encontramos también pues escasa literatura en este aspecto. Y pues aquí tengo la obra que usted bien me hizo el favor también de dedicar. Y veo que la primera parte efectivamente usted habla del acceso al derecho humano a la seguridad social, después la mercantilización de los sistemas de pensiones a través de algunos otros de sus alumnos, la unidad de medida y actualización y el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo también tiene que ver con la desindexación del salario en México, varios temas muy actuales y además que poco explorado está en este aspecto. La tercera parte de esta obra de la seguridad social frente a la economía digital, trabajo, factores del riesgo y enfermedades. Otra más, jornada oculta en el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital frente a las nuevas enfermedades profesionales. Para plataformas digitales en materia laboral, las plataformas digitales en un nuevo reto para la seguridad social, las plataformas digitales de trabajo y su panorama actual. Es decir, es algo que realmente es una innovación en un momento dado, ¿verdad? Que podemos nosotros, pues, valorar y sobre todo, pues,
adquirir esta obra que realmente para nosotros es muy importante y sobre todo tomar en cuenta en que la seguridad social hacia lo que es las nuevas tecnologías de la comunicación y todo lo que tenga que ver con estas situaciones. Por ahí tengo algunos comentarios de Sara Jiménez, que está orgullosa de Argelia, también la maestra Beatriz Eugenia Jori Focaco, que nos manda a saludar. Varias felicitaciones a usted, doctora, precisamente porque, bueno, pues a través de este programa está presentando varias, bueno, su obra, ¿verdad? También por ahí Guillermo Escoto, un increíble trabajo de especialización de Alejandro Ramírez Bustos. Pues bueno, es un sinnúmero de felicitaciones, doctora, y por lo mismo, bueno, pues les agradecemos mucho a nuestros radioescuchas o ciberescuchas el poder estar aquí conectados. Y doctora, por otra parte, quisiera que nos dijera usted qué puntos relevantes puede explicar sobre los temas que aborda el libro a efecto de que motivemos a la audiencia a primero a su adquisición, ¿verdad? Y luego a su lectura, porque pues realmente sabemos que adquirimos muchos libros, pero dígame cuántos leemos, ¿no? Entonces realmente, ¿usted qué temas considera que en un momento dado pueden interesar al público, sobre todo interesado en temas de seguridad social? Pues muchas gracias porque ya hizo usted un recorrido sobre los temas principales del libro. Y efectivamente, la obra se divide en tres partes. La primera, el problema estructural central, que es la cobertura y el financiamiento. Y a ese yo le llamo el tema nodal porque es el que nos sirve de hilo conductor para poder entender las otras dos problemáticas que se adicionaron. ¿Y por qué tocamos en primer lugar el problema de la cobertura y el financiamiento? Porque desafortunadamente en nuestro país y en América Latina, la protección de las personas concretamente está enfocado a los trabajadores. Y para poder proteger se limita a los trabajadores a través del financiamiento sobre cotizaciones. Y yo había hecho referencia que desafortunadamente en la actualidad cada vez hay menos trabajo formal tradicional y estas nuevas formas que nos incorpora la tecnología o la economía digital, pues resulta que la gente tiene empleo, pero no es un empleo formal y mucho menos les va a permitir cotizar. Entonces, lo que hacemos referencia en el primer tema es decir, estos dos temas no se han resuelto y además se agrava. Y se agrava porque la gente no va a tener acceso al derecho humano a la seguridad social. Pero no solo nos limitamos a exponer el problema de la cobertura y del financiamiento, sino que en el primer capítulo también se hacen o se ofrecen las alternativas que la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL dicen cómo se tiene que financiar, bajo qué fuentes de financiamiento se tiene que financiar la seguridad social, donde el centro de atención son las personas, no los trabajadores, porque lo que ya no hay tenemos ese vínculo donde lo laboral ligado a la protección, sino que aquí el centro de atención sea la persona para poder tener ese acceso a la población. Y resulta interesante, doctora, porque justamente en nuestro país recientemente, hace unas semanas, se hubo un debate acerca de un fondo de pensiones y resulta que estas dos organizaciones internacionales desde hace por lo menos una década nos están hablando de crear un fondo, pero un fondo para la seguridad social y nos hablan de diversas fuentes. Obviamente nunca se refieren a que sea a través de los recursos de los trabajadores que están inactivos, sino que nos dan un listado de fuentes bastante interesantes. Entonces, en el primer capítulo abordamos esas problemáticas, abordamos sus alternativas para finalmente tener acceso al derecho humano a la seguridad social. En la primera parte. En la segunda parte, cuando nos referimos a la mercantilización, pues es obligado a hablar sobre todo de la reforma que tuvimos en México
el 21 de diciembre de 1995 en la Ley del Seguro Social y que entró en vigor el 1 de julio de 1997. Y nos estamos refiriendo a las pensiones que ahora las conocemos, las pensiones de retiro. ¿Cuáles son estas? Aquellas donde las personas concluyen, concretamente aquí nos referimos a trabajadores, a las personas trabajadoras que concluyen su vida laboral. Y en esta obra, en este capítulo, en esta segunda parte, se da cuenta de lo que fue el resultado de 24 años de tener en vigor el sistema de capitalización individual en las pensiones. Y es muy interesante leer este capítulo porque nos señala el autor que quedaron atrás las estimaciones, las especulaciones, sino que un juez imparcial, los números, los resultados fueron los que dieron las evidencias. Y los que nos hemos estudiado esto sabemos que desafortunadamente para la primera generación Afore solamente el 1% iba a poder pensionarse. Entonces, este capítulo le entra esta parte de la mercantilización, señalando este recorrido, este tránsito y estos 24 años en vigor del sistema de capitalización individual y sus resultados. Ligado a este tema, usted ya lo señaló, hay otro tema que también viene a señalarnos como es la unidad de medida y actualización, cómo viene todavía a complicar la protección de las personas trabajadoras, porque desafortunadamente una unidad que fue creado para otros aspectos administrativos, para multas, para recargos, desafortunadamente se está aplicando desde el 2017 en materia de pensiones. Y en tres elementos: para afiliar, para cotizar y lo más importante, en el pago de las pensiones y sobre todo en las respectivas actualizaciones. Entonces, si se van dando cuenta, en la parte segunda que hablamos de la mercantilización, estamos hablando de la privatización de las pensiones, complicándose con la adición de la unidad de medida y actualización, que en México la conocemos como la UMA. Y termina este capítulo de la mercantilización con un tema que es obligado. ¿Cuál? Que en virtud de que no es posible que todas las personas, primero las trabajadoras, alcancen una pensión y que muchas no tienen empleo y entre ellas principalmente son las mujeres las que salen más afectadas porque son las que en una etapa de desempleo son las primeras que son despedidas, que desafortunadamente la mujer tiene que quedarse al cuidado de los hijos, de los enfermos, de los discapacitados, etcétera, etcétera. Entonces, un grueso, un porcentaje importante de la población no va a tener el día de mañana ingresos básicos para vivir. ¿Y qué ha sucedido en este camino? ¿Cómo ayudar a estas personas? Y sobre todo, porque en el caso mexicano aproximadamente tenemos el 60% de las personas en la informalidad. ¿Qué es lo que se ha logrado en México y también en América Latina? Pues crear las famosas pensiones para adultos mayores. Y esto viene a compensar esta gran problemática porque si no, también sería peor la situación cuando ya la persona está en su etapa más vulnerable. Y con estos tres capítulos cerramos la parte de la mercantilización. El tercer apartado, que también es muy importante, y ahí ya básicamente nos enfocamos en el tercer apartado a lo que le hemos denominado nosotros los temas disruptivos. ¿Por qué temas disruptivos? En sí lo son, pero son todavía más aplicados a la seguridad social. ¿Y cuáles son los temas que se abordan? Pues los temas que están de actualidad: teletrabajo y el empleo en las plataformas. ¿Y qué es lo que se aborda en el teletrabajo? En el teletrabajo se va a abordar, no solo se aborda su origen, la definición, las características, sino que se jala al terreno de la seguridad social. Y ahí donde importa, donde los autores hacen hincapié, es en los factores de riesgo y en las enfermedades que están siendo o adquiriendo los teletrabajadores. Entonces, ahí los autores, concretamente las autoras, van enumerando
todos estos factores de riesgo y van señalando las enfermedades, algunas nuevas, que están haciendo en este momento no solo objeto de estudio, sino también objeto de regulación. Y un tema importante también de los otros capítulos dedicados al teletrabajo es que dentro del teletrabajo se esconde una jornada mayor, que está, ¿verdad? Una jornada oculta en cuanto a su duración y en cuanto a sus consecuencias. Y entonces entramos muy ligeramente, porque todavía el capítulo da para ser más explorado, entramos a un tema maravilloso, que es el de la desconexión, pero en sus dos vertientes, en la desconexión digital y en la desconexión laboral, porque no solo los que están en el teletrabajo, ¿verdad? Pueden ser objeto de riesgos, de enfermedades. Hay muchos que están en sus oficinas, pero también tienen necesidad de tener esta desconexión, a lo que la doctrina le llama la desconexión laboral. Entonces vean cómo se van conjugando los temas de actualidad. Y entramos también, y un tercer tema, aparte, es en cuanto si se reconoce, el tercer tema importante es el de las plataformas. Tema no exclusivo de nuestro país, tema que a nivel mundial se está discutiendo, tema que la Organización Internacional del Trabajo considera que lo va a abordar ya en definitiva y a profundidad en el 2025. Tema que la Unión Europea ha lanzado varias directrices para ver cómo se va a regular o cómo se tendría que regular. ¿Y por qué? Porque en el escenario internacional, pues encontramos, tal como lo describe uno de los capítulos, en la gran problemática. Hay relación de trabajo. Y bueno, si nuestros legisladores aceptan que hay relación de trabajo por parte de la protección, por parte de la seguridad social, no habrá ningún problema, porque ya que el trabajador, a reconocerle relación de trabajo, automáticamente tendrá que ser afiliado al Seguro Social. Y pareciera que la solución es fácil, pero no es nada fácil, porque todavía en muchos países, y de lo poco que vemos que está regulado, la tendencia ha sido a reconocerles a estas personas que se incorporan al empleo en plataformas el carácter de autónomos. Y en consecuencia, como autónomos, pues asumen su responsabilidad laboral y de seguridad social. ¿Qué más nos aportan las autoras? Porque este capítulo lo abordan tres autoras, tres jóvenes, pues nos abordan también derivado de estas plataformas, quién ha salido, que si bien nos dicen que son oportunidades para las personas, pues también tenemos problemas en cuanto, una vez más, en este tipo de empleos, la mujer no sale bien librada. Y entonces se ven las consecuencias para el caso de las mujeres. Y por otro lado, el estudio también nos hace referencia, o otra de las autoras, nos va hablando de los diferentes tipos de empleo en plataformas, cuáles son sus consecuencias. Y no se limita a señalar esto, sino que también realiza un estudio comparado sobre las legislaciones que ya han abordado el tema. Y también se adentra, tenemos conocimiento que aproximadamente hay más o menos como 21 iniciativas para regular el empleo en plataformas en nuestro país. Entonces, brevemente, doy un panorama general porque lo que queremos es que el público, invitar al público a que lea estos temas, que los vemos permanentemente en el periódico, un problema de plataformas, lo vemos en diversas conferencias, y que estos jóvenes asumieron el reto de investigar y de trabajar estos temas que son muy de conocimiento o que necesitan resolución día con día. Entonces, no significa que ya con esta obra se agotaron los temas, no, definitivamente no, sino que son el inicio para
continuar investigando, porque como señalé, todavía no hay una legislación que pueda decir ya se resolvió el problema del trabajo en las plataformas. No, algunas han reconocido por lo que hace a seguridad social, han reconocido solamente algunos aspectos, que se les brinde a los trabajadores por lo menos una póliza o un seguro de riesgos de trabajo. Otros inclusive han reconocido otros aspectos, pero la realidad es que no tenemos nada hasta el momento en consenso. Vamos a seguir siguiendo los lineamientos, a ver a dónde aterriza la Unión Europea, y el próximo año darle seguimiento a la Organización Internacional del Trabajo. Y estos son los temas donde nosotros queremos hacer referencia, que sí estamos conscientes que la evolución o esta revolución tecnológica y la vida social rebasa los aspectos jurídicos, pero eso no nos debe de impedir para iniciar una investigación y no nos debe de limitar para darle continuidad y profundizar más sobre estos temas. ¿Qué aporta este libro? Bueno, este libro aporta que sobre todo para las personas que no están familiarizadas, es un principal documento que les puede servir para interiorizarse de estos temas. Están trabajados en un lenguaje sencillo porque la idea es precisamente que la gente pueda leerlo, pueda entender. Usted señaló al principio, desafortunadamente nuestra disciplina, seguridad social, es demasiado técnica. Si nos vamos a las leyes, a las dos principales leyes federales, pues es muy técnica. Entonces, sabiendo esa problemática que representa para los trabajadores y que nuestra intención era llegar al público, los artículos están elaborados con un lenguaje sencillo, de tal manera que el lector pueda entender, pueda adentrarse en estos grandes temas que confluyen y que los vimos permanentemente. Y a mí me da mucho gusto que a través de la seguridad social se estén enfocando. Usted más que nadie debe saber que estos son temas que los vemos permanentemente en nuestra disciplina hermana, que es el derecho del trabajo. Y hay cualquier cantidad de literatura y hay cualquier cantidad de conferencias al respecto. Pero el mérito de la obra, aparte de que está escrita por jóvenes, es que jaló todos los temas hacia la seguridad social. Y ya con esto podemos decir, pues qué interesante, y ponemos a disposición del lector una obra bien trabajada, muy bien trabajada, y sobre todo con un lenguaje que puede ser de fácil acceso. Esto es lo que abordamos dijéramos, unas pinceladas de lo que aborda la obra. Sí, gracias, doctora. Pues mire, aquí tenemos un comentario de la maestra Araceli Castellanos Caso, felicitándonos. También de Guillermo Escoto, de un increíble trabajo, del especialista Alejandro Ramírez Bustos, me imagino que es uno de sus Es uno de los alumnos. Sí, también dice Natalie Díaz Galindo, gran trabajo de Rocío Tinoco, que es otro de sus alumnos. Ivonne Sánchez dice que ya tiene su obra, cómo puede lograr que se lo firmen todos los autores. Y también Navarrito, que dónde pueden adquirir la obra. Entonces, pues son dos cuestiones. Primero, dónde la pueden adquirir y cómo se la pueden firmar a la compañera Ivonne todos los autores, que no es tan fácil, ¿verdad? Reunirlos. Pues en primera es una edición que fue publicada por la facultad y la editorial Tirán Loblanche. Entonces, otro tema de orgullo que nuestra facultad no solo está impulsando a los jóvenes, sino que también está propiciando trabajos como como el libro, ¿sí? Entonces, puede conseguirse en Tirán, ya sea en su librería o a través en línea, ¿sí? Ahora, ¿cómo conseguir la firma de todos? Pues tendremos que hacer una reunión, a lo mejor un día presentarlo en la propia facultad en formato presencial, y ahí podrán conocer ustedes
a los autores que les digo en su mayoría, pues son jóvenes, son estudiantes que ya concluyeron, afortunadamente, ya concluyeron la especialidad. Y por eso he señalado que me llena de mucho orgullo que haber motivado y que finalmente están en esta obra los que tuvieron la resistencia y la paciencia para haber cristalizado y llegar a buen puerto en cuanto a su investigación. Sí, también maestra doctora Gabriela Santos Gutiérrez felicita a los autores, temas muy actuales y necesarios. Saludos desde Yucatán. Otro profesor de la Facultad Pascual Morales Pérez, muchas felicitaciones a ambas, siempre nos brindan lo mejor. Pues sí, efectivamente son cuestiones actuales y que, como usted bien dice, motiva para que los alumnos pues se vean interesados, se vean impulsados a seguir investigando sobre la materia, que como bien usted lo confirma después de que yo lo comenté, es una materia muy técnica que no todo el mundo lo conoce, porque podemos conocer el derecho del trabajo, pero en especial en temas de seguridad social, yo se lo puedo decir, pues de mi experiencia en las juntas de conciliación y arbitraje, pues se presentaban muchos juicios laborales, pero cuando venía una prestación de seguridad social, ahí era como que ya la gente se atoraba y decía, ¿qué? ¿Cómo? No, pues esto ya es otra cuestión. Entonces ya no era tan factible que se pudiera conciliar en un momento dado que nosotros queríamos actuar en ese sentido y precisamente estos temas de seguridad social relacionados con las cuotas o inscribir a los trabajadores o el hecho de que demostrar al patrón cómo había pagado efectivamente las cuotas respecto de los trabajadores no era nada sencillo y muchas veces los expedientes no se archivaban precisamente porque quedaban vivos respecto del tema de seguridad social. Y pues efectivamente, tanto usted como yo lo hemos venido viendo una y otra vez, que el hecho de conocer derecho del trabajo no es que se conozca o no es igual a seguridad social, donde usted es una experta en todos los aspectos. Y doctora, me gustaría mucho que usted nos diera pues unos 2 o 3 puntos importantes respecto de este libro, perdón, o en qué nos recomienda que las personas pongan más interés. Sobre todo, usted tocó hace rato la parte de esta noticia que se dio respecto de los fondos, de los que se han venido manejando en las AFORES, sobre todo en este decreto que el 29 de abril todos conocimos respecto de que las personas de 70 o 75 años tuvieran que en los fondos que no estaban activos, poderse trasladar a lo que es este sistema del bienestar, ¿no? Bueno, me gustaría, Fondo del Bienestar, que así le denomina el decreto, que nos pudiera usted explicar en qué tanto podríamos nosotros relacionar los temas que usted aquí maneja con el tema que hace rato nos comentó y que es de actualidad. Pues fíjese que resulta interesante porque en el primer capítulo que les decía se abordan las alternativas que nos proporciona la Organización Internacional del Trabajo para crear este fondo de la seguridad social, porque el día de mañana pues va a haber empleo, pero no el empleo tradicional. Y entonces fue muy interesante ver que ya aquí está plasmado lo que se ha dicho, cómo va a ser necesario y obviamente los 9 puntos que la OIT brinda para toda la población no significa que todos los países van a irse por esos 9 puntos. A lo mejor algunos agarrarán 4, algunos 3, pero hay un punto de ellos de cómo allegarse de recursos para proteger a las personas, no a los trabajadores, a todos, ¿verdad? Y yo señalaba que inclusive no tocan de que sea con dinero de trabajadores que no saben, ¿verdad? Que no saben que tienen ese dinero, y ahorita voy a explicar por qué no lo saben. Y entonces ponen cosas interesantes y se va a hacer, dice, no solamente a través de impuestos, no solo es a través de que se incrementen las cotizaciones,
no solo es a través de que se incrementen impuestos, a lo mejor no se incrementan, sino buscar otras fuentes de financiamiento. Y ellos señalan, a ver, de los impuestos que se cobran por tabaco, por alcohol y demás, que una parte se vaya a ese fondo, al Fondo de la Seguridad Social, que se cobre a las grandes fortunas, no a los que no saben dónde está su dinero, sino a las grandes fortunas, que se cobre a la economía digital, a todo, a esos que se están beneficiando de las plataformas. Y entonces, con base en eso, estoy hablando de un punto, nos da 9, y dentro del tercer punto que estoy hablando, nos dan aproximadamente unos 5 o 6 fuentes de financiamiento. Entonces, en las conferencias derivado de este tema del Fondo del Bienestar, yo decía, yo no estoy en contra del fondo, lo que estoy en contra es de la forma en la que se está financiando el fondo, porque la Organización Internacional del Trabajo ya nos dijo, hay que crear el fondo, no le llama así como fondo, le llama un paquete fiscal, hay que crear este paquete, y si uno le queremos decir, hay que crear un fondo, y este fondo debe tener varias fuentes de financiamiento. ¿Qué va con lo que se acaba de aprobar y que lo que tuvimos nos mantuvieron 2 semanas al pendiente, algunas cosas que tuvimos que estudiar, desmenuzar para poder entender y nos encontramos que si se crea un fondo, pues qué bueno que haya un fondo. El problema es que el fondo se está creando no con las fuentes correctas, en primer lugar, y en segundo lugar, que esas fuentes son inciertas, porque va a depender de varios condicionamientos, que haya utilidades, que se venda la financiera, que se vendan inmuebles del ISSSTE, etcétera. Y lo más preocupante, que se toman los recursos de las personas, como usted ya señaló, de 70 para la ley del Seguro Social y 75 para los de la ley del ISSSTE, a efecto de que también sean una fuente de financiamiento para ese fondo. Entonces, ¿cuál es lo que se ha criticado? Que mucha gente no sabe que tiene esos recursos. ¿Y por qué no sabe? Porque el sistema que tenemos vigente es un sistema muy complejo. La gente no sabe que tiene que abrir su cuenta individual y que si no la abre en una Afore, la CONSAR le asigna una cuenta, ¿sí? Y si la CONSAR nunca le hizo llegar sus estados de cuenta, no tiene conocimiento. Y si en el Inter las Afores se fusionaron, pues menos. Entonces, ¿cuál es la preocupación o la molestia pública? Es pues, que no se le está hablando a los propietarios, porque usted, como experta de seguridad social, sabe que la ley dice que los propietarios de las cuentas individuales son los trabajadores. Así es. Y los únicos que pueden hacer traspasos son los trabajadores. Entonces habría que buscar a los propietarios de esos recursos. Y quizá esa es la molestia pública de que no se está localizando. Y yo no digo, bueno, nadie está obligado a lo imposible. Y a lo mejor después de hacer esta depuración, efectivamente es misión imposible encontrar, pero no solo a los propietarios. Si los propietarios ya no existen, existen beneficiarios. ¿Sí? Entonces, esa quizá es el punto más criticable, porque, pues sí, las otras fuentes todavía son inciertas, pero se puede echar mano de otras fuentes, que es lo que nos había dicho la Organización Internacional del Trabajo. Pero decía, el hecho de formar un fondo no es malo, es el cómo se está financiando. Y yo desearía que el día de mañana sí tengamos un fondo para la seguridad social con diversas fuentes y que la gente ya no tenga que preocuparse de si tiene o no tiene un empleo formal. Entonces, esto es realmente lo que está hasta este momento, desafortunadamente ya aprobado. Quizás si lo hubieran quitado lo de que van a disponer de los recursos de los que no saben que tienen el dinero, no hubiera sido todavía tan grave. Pero esa parte sí, sobre todo ¿por qué? Porque hay una experiencia que en 2017 se buscó a los propietarios y se localizó la gran mayoría y, oh sorpresa, la gente no sabía que era propietario de determinados recursos. Entonces vean por qué
nos hemos adherido a los jóvenes para que se involucren en estos temas y sean ellos los que el día de mañana estemos hablando de más expertos en seguridad social. Usted señaló, bueno, en laboral, sí, nada más que nosotros, aparte, nosotros estamos obligados a conocer lo laboral. Usted como experta y como funcionaria en la Junta, sabe que estamos obligados a conocer. Para llegar a nuestro tema de seguridad social, tenemos que saber laboral y después jalarlo a nuestro terreno, que es el de seguridad social. Y en ese es donde ya no todo mundo le entra. ¿Por qué? Porque implica mayor, si laboral implica documentarse, investigar, el otro nos implica mayor tiempo. Y siempre he señalado que desafortunadamente la hermana pobre, aunque dicen que no es la seguridad social, no es la hermana pobre, bueno, pues yo la veo, bueno, la hermana incómoda a veces se queda ahí en el inter que nadie le quiere hacer caso porque no es fácil documentarse, porque no es fácil entender, pero es ahí donde están los problemas más acuciantes, más débiles para, en este momento en nuestro país, para los trabajadores, pero el problema es que seguimos sin dar el gran paso hacia el acceso al derecho humano a la seguridad social. Entonces, vean cómo resulta interesante que ya hablábamos de un fondo, en este libro se hablaba de un fondo, pero un fondo para la seguridad social. No hablábamos de un fondo específico para un tema que no está tampoco mal, sino es en el cómo. Entonces, tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Son temas que ya desde hace décadas se venían trabajando y que ahora coincide con la problemática o el tema legislativo nacional de la creación de un fondo. Sí, y mire, tenemos felicitaciones también del doctor Porfirio Márquez Guerrero, que pues también todo un experto en la materia, incluso su obra respecto de sistemas de seguridad social, nos manda a felicitar. Bueno, pues muchas gracias, doctor Márquez. Igualmente le agradecemos que esté al pendiente de nuestros programas. Pues Tenemos... yo le agradezco porque así como estoy presumiendo a los jóvenes, pues yo me siento, y bueno, siempre reconozco al doctor Márquez como mi maestro, y bueno, es un Claro. maestro que domina a la perfección las dos disciplinas, la laboral y la de seguridad social. Doctor Márquez, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Así es uno de nuestros orgullos y muy reconocido a nivel nacional e internacional, qué bueno que está pendiente y pues como sus alumnas le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. También dice la maestra Gabriela Santos, no sé si sea conocida de usted, doctora, sin duda alguna usted es una referencia en materia de seguridad social. Y también José Barriga, compañero de tiempo de la Junta Federal, también dice que buenos comentarios y nos manda a felicitar. Luisa Fuentes Muñiz, excelente programa, nos manda a felicitar y excelente tema. Pues me da gusto, doctora, es todo usted una persona que llama aquí a la audiencia y me da muchísimo gusto en ese aspecto, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Griselda González, excelente ponencia, pues de que despertemos esta inquietud, ¿no? No nada más de que nos quedemos dormidos, pues ahí está el tema y a ver quién lo lee, no. Como usted bien y siempre activa, doctora, motivando a sus alumnos, yo la veo en la facultad día con día, que nos encontramos y que siempre está usted muy dispuesta precisamente a empapar a sus alumnos en estos temas que no son fáciles, como usted dice, la manita fea, la seguridad social y que no todo el mundo le quiere entrar, pero bueno, pues nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y bueno, yo en mi expertise como funcionaria hace algunos ayeres y usted como toda una experta e investigadora en esta materia. Y pues, doctora, yo quisiera nada más que nos diera unos minutos más para sus conclusiones respecto de esta obra donde usted brillantemente coordina. ¿Qué nos podría decir que nos deja esta obra después de leerla? ¿O qué inquietud? ¿O podríamos tener materia para un segundo tomo? No sé, usted dígame, por favor. Yo creo que sí, es el primer paso. Yo creo que los autores que me acompañaron
son mis alumnos, que son los jóvenes investigadores, les va a quedar la inquietud de seguir. Si no con ese no profundizar en su tema de origen, en estos temas que la doctrina mexicana necesita investigación, necesita frescura, necesita más protagonistas, y por eso le invitamos a nuestra audiencia que, como dice usted, compren el libro, lo lean y se sumen a este esfuerzo por difundir las problemáticas actuales y ligadas, obviamente, a los temas de seguridad social. Yo me quedo muy satisfecha con el trabajo realizado con mis alumnos, con estos jóvenes investigadores, y les puedo asegurar que si me están escuchando algunos de ellos, ellos sabrán que en principio que no era fácil, que no es fácil escribir, que no es fácil investigar, que no es fácil escribir, pero lo más importante, porque que no es fácil que salga rápido la publicación como uno quisiera, porque tiene que pasar dictámenes, etcétera. Entonces yo recuerdo que algunos, después de que ya se había aprobado el capítulo, esperaban que a lo mejor al mes siguiente ya estuviera publicado. Usted más que nadie sabe que no es así. Tiene que pasar un proceso editorial, luego las pruebas, y en fin, ¿no? Entonces, a mis alumnos, a mis jóvenes investigadores, a mis jóvenes coautores, les tengo que agradecer y decirles, como usted nos ha señalado, vamos o por la segunda obra o vamos por a profundizar más en los temas que abordamos en esta ocasión. Yo diría que vamos más por la segunda obra. Sí, doctora, pues yo le agradezco mucho por este comentario que nos hace llegar y por otra parte, pues yo la quiero invitar de aquí al siguiente programa donde usted nos pueda comentar un poco más respecto de este tema que está pues ahorita de moda y pues así lo pusieron de moda, ¿verdad? Nuestras autoridades y que no todo el mundo le entiende, le soy sincera, porque yo acabo de estar en un desayuno el sábado pasado y hay una persona que litiga seguridad social y una de las invitadas pues corrió y dice, oye, ¿qué va a pasar con mis afores? ¿Qué va a pasar con mis fondos? Y entonces pues todo el mundo anda así como que no sabe ni dónde, ¿no? Y como usted también dice, bueno, pues estos fondos son patrimonio de los trabajadores, entonces pues realmente muchos ni saben qué tienen e incluso después de la pandemia, e incluso durante la pandemia, hubo mucha gente que era pues, cabeza de familia, ya sea hombres o mujeres, sus beneficiarios quedaron pues en la ignominia, en el desinformación, en cuanto a que pues esta persona cabeza de familia no conocía o no les transmitía, ¿verdad?, que había respecto de pues su seguridad social o todo lo que se fue generando. Entonces yo les comento también a mis alumnos, ¿saben qué? Pues que es necesario que las personas se informen, aunque no sean abogadas, que tienen derechos relacionados con la seguridad social y mucho de esto precisamente se dio en época de pandemia. Me tocó estar algún tiempo, el año pasado, me hicieron el favor de invitarme en la Cámara de Diputados, que había personas que venían de diversos lugares, sobre todo estados con muchísimos municipios como en Oaxaca o extensos en el sureste, donde nos decían es que la gente no sabe a qué tiene derecho o el que murió o la que murió estaba asegurada y los beneficiarios, la esposa o el esposo, el concubino, la concubina y los hijos no sabían que en un momento dado también tenían derechos, ¿no? Y no nada más en cuanto a los fondos, sino a su propia pensión derivada de la muerte de la persona que era el cabeza o la cabeza de familia, ¿no? Entonces yo sí, pues le pediría, doctora, con todo respeto, que nos haga el favor de que en una siguiente secuencia, pues nos pueda seguir abordando este tema y sobre todo pues que la gente esté enterada realmente de lo que significa esto de los fondos de retiro y respecto también pues de los diversos sistemas en cuanto a la ley del 73, a la ley del 97, cómo se divide efectivamente, porque mucha gente también está pues totalmente desinformada, ¿no? Y entonces uno les dicen una cosa y sobre todo pues que sabemos que nuestro sistema codificado en la ley del ISSSTE, la ley del IMSS, son cuestiones que manejan de una manera diferente las AFORES
y pues sí me gustaría que pues nos pudieran nosotros un poco más ilustrar en ese aspecto, doctora. No sé usted qué opina. No, con todo gusto, pero voy a aprovechar este pequeño espacio para que podamos hacer labor. Todas las personas deben de tener un número de seguridad social y si su familiar falleció, busquen el número de seguridad social y con el número de seguridad social, métanse a la página de la CONSAR, hablen a Sartel para decir, a ver, mi familiar o yo sé que mi patrón enteraba las cuotas. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿Cuál es la afore que me tiene? Y van a saber, y van a salir, van a empezar a encontrarse a los dueños. Sí, claro. Gracias, Entonces, doctor. con Sí, sí, todo adelante. gusto, acepto y reitero mi agradecimiento al doctor Enrique Larios por estos programas que la verdad son muy ilustrativos. Agradezco la invitación de parte de usted y con todo gusto nos veremos en una próxima sesión. Muchas gracias, doctora Ascensión. Pues otros dos, tres comentarios. Aquí está Alejandra Giterde. ¿Puede decir otra vez el nombre del libro? Es pues la seguridad social frente a la mercantilización y la economía digital. También unos dos, tres más. A Guillermo Escoto dice, la seguridad social es una de las materias más interesantes del derecho y que debe de tener una difusión muy amplia por lo esencial que es la vida de los trabajadores. Efectivamente, después nos dice Rocío Tinoco, gracias por el apoyo, doctora, o sea, una de sus alumnas, y claro que vamos por la segunda obra. Y Alejandro Ramírez, muchas gracias por todo el apoyo, doctora. Cuente con nosotros. Qué bonito. Yo, la verdad, me siento muy satisfecha de poder darle impulso a los muchachos a través de usted, doctora. Yo le agradezco de verdad. Creo que en ese aspecto estamos en la misma línea usted y yo. No nada más nos quedamos con lo que nosotros tenemos experiencia, sino transmitirlo a las generaciones que nos siguen. Esto es muy importante y que se concienticen que la seguridad social es una materia eminentemente humana y de actualidad. Doctora, nuevamente muchísimas gracias y por parte del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo, me permito aquí exhibir la presente constancia a la doctora María Ascensión Morales Ramírez por su sobresaliente conferencia en la sesión de temas de seguridad social, séptima temporada, versión digital, Ciudad Universitaria a 8 de mayo del 2024 y lo firma nuestro querido presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, el doctor Enrique Larios. Pues, y también desde aquí, pues mandando un saludo a nuestra querida directora Sonia Venegas y la secretaria general Sara Mispalma, de la cual pues tenemos el honor de que forme parte de nuestro colegio. Así que un abrazo para ambas. Estamos de Nuevamente, manteles largos, así estamos de es, manteles largos. totalmente de Muchísimas acuerdo. gracias. Al contrario, un abrazo, doctora querida, y muchos éxitos. Gracias igualmente. Gracias. Adelante, maestro Beltrán. Me parece que no se escucha su audio, maestro. No, no sé si logran escucharme, pero me parece que no se escucha el audio del maestro. Buenas tardes, maestro Manuel Beltrán. Si logran escucharme, Buenas tardes. parece que no se escucha.
No logramos escuchar su audio, maestro. Bueno, mientras el maestro Manuel Beltrán logra conectar su audio, invito a nuestra distinguida audiencia a que no se despegue, que continúa un programa más del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Este programa se intitula Derecho Laboral Burocrático y es conducido por el maestro Beltrán Maya. Maestro Paulo, buenas tardes. ¿Nos escucha? Perfectamente, yo los Muy escucho bien. bien de acá, no sé si ustedes me escuchan de aquel lado. Sí, lo escucho perfectamente, maestro. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a esperar un poquito en lo que el maestro Manuel Beltrán soluciona sus cuestiones de audio, pero Con, le comentaba con a nuestra gusto. distinguida audiencia que se va a presentar el día de hoy una sesión más de Derecho Laboral Burocrático. En esta ocasión, este programa que conduce muy brillantemente el maestro Emanuel Beltrán va a contar con su distinguida presencia, el maestro Paulo Abraham Ordaz Quintero, y el día de hoy se va a platicar sobre el tema denominado Trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, juicio laboral ante la comisión sustanciadora. Entonces, como veremos, será un tema sumamente interesante porque el derecho laboral burocrático es todo un mundo, no solamente de regímenes, sino también de cuestiones procesales. Entonces, maestro Paulo, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estoy aquí pendiente a la orden y muy agradecido de haber recibido esta invitación y de poder colaborar con ustedes en estas interesantes jornadas que llevan a cabo. Les agradezco Gracias a mucho usted, y maestro. estoy aquí pendiente. Gracias a usted, maestro. Maestro Manuel Beltrán, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, bueno, buenas tardes. Adelante, maestro, se escucha Buenas perfectamente. tardes, maestros. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, Ok, perfectamente, adelante. muy bien. Una disculpa por estos pequeños imprevistos técnicos. Maestro Paulo, una disculpa. Licenciado Latavara, una disculpa, maestro. Pues bueno, estamos en eh, esta última sesión de nuestro programa de Derecho Laboral Burocrático. Tenemos hoy como invitado al especialista Paulo Abraham Ordaz Quintero, licenciado especialista. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Voy a hacer una breve síntesis de su amplia trayectoria curricular del maestro. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con la especialidad en Justicia Constitucional e Interpretación por la Universidad Castilla-La Mancha y la especialidad en Justicia Electoral por el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral. Fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer periodo de 2018. En el ámbito laboral, ingresó en 2011 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De marzo de 2013 a diciembre de 2016 se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey y de enero de 2017 a mayo de 2022 como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, en ambos casos del referido Tribunal Electoral. De mayo a diciembre de 2022 ocupó el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adjunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, de enero a diciembre de 2023, fue director general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 15 de enero de este año a la fecha. Se desempeña como secretario instructor y coordinador de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ha impartido múltiples talleres de redacción de sentencias con lenguaje claro, simplificación de sentencias, así como procedimiento especial sancionador en materia electoral. Maestro Paulo Ordaz, muchísimas gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación a compartirnos de sus conocimientos en el tema señalado como trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial
federal, juicio laboral ante la comisión sustanciadora. Como ustedes ya vieron, el maestro Paulo es especialista en materia electoral, obviamente ha ocupado diversos cargos en esta institución, en este tribunal, y pues muchas gracias nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias también a nuestra nueva directora, la doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general, a la maestra Sara Mispalma, por este programa, también al doctor Enrique Larios y sobre todo también al maestro Eduardo Lataván por asistirnos y por estar aquí al pendiente. Maestro Paulo, pues muchas gracias. Tiene usted la palabra, por favor, si nos puede orientar un poquito sobre este tema, maestro, por favor. Y con mucho gusto. Si te fijas, más o menos en mi Micrófono, currículum, maestro. mi experiencia ha estado en la materia electoral. Sin embargo, el periodo que Maestro, su estuve, micrófono. no sé, ahí ya me escuchan. Sí, maestro, lo escuchamos perfectamente. Ah, Adelante. perfecto. Creo que ahora es el micrófono del maestro. Y creo que el maestro Emanuel Beltrán no me escucha, pero los demás sí me escuchan. ¿Esperamos un momento o iniciamos? Es correcto, maestro Paulo, lo escuchamos perfectamente. Posiblemente sea el micrófono del maestro Manuel, pero sí se le escucha. Bueno, si él, digamos, yo entiendo que él conduce la entrevista, entonces, no sé si valga la pena que le informen del audio, pero yo, más bien lo que ustedes me digan, yo estoy aquí pendiente. Maestro Emanuel Beltrán, ¿ahí me escucha usted? Creo que él no me escucha, ¿verdad? Y posiblemente sea una cuestión de audio. Lo vamos a intentar solucionar, maestro. No, pero es el que no se escucha. No. ¿Ya se le escucha, maestro Beltrán? ¿No se escucha? ¿Quién no se escucha, el maestro? Sí. Pero sí, todo hablando del mundo, maestro. Ya logro escuchar yo al maestro Manuel Beltrán. Maestro Paulo, no sé si usted Yo lo escucha. yo lo escucho, no sé si él me escucha a mí. Ya lo escucho. Ah, Perfecto, perfectísimo. de Entonces acuerdo. comenzamos, arrancamos. Gracias. Como les reitero mi agradecimiento por la invitación y pues para entrar en materia, les comentaba que mi experiencia más que nada ha sido en la materia electoral, pero digamos en el paso por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal, digamos, la dirección es la encargada de la defensa en los litigios laborales de los trabajadores del propio tribunal, cuando se demanda al tribunal. Pero bueno, un poco para empezar con la parte panorámica, creo que es importante describirles un poco la estructura del Tribunal Electoral, su ubicación en el Poder Judicial y cómo los conflictos laborales se tramitan ante un órgano especializado de la propia Sala Superior del Tribunal. Pues como ustedes saben, digamos, el Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de dirimir los conflictos en materia electoral. Digamos, hay la distribución de competencias. Solo la Suprema Corte se reserva el tema en materia electoral para las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con conflictos de casos concretos en materia electoral lo resuelve el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral está integrado por una sala superior y por 5 salas regionales. Ahora sí, digamos, dentro de las competencias especializadas que tiene, digamos, la sala superior, está la de dirimir los conflictos en materia laboral entre el propio tribunal y sus trabajadores. Esta es una delimitación expresa que nos hace la Constitución en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción 6. Y básicamente, pues lo que señala es esto, ¿no? Que la sala superior del Tribunal Electoral va a ser la encargada de resolver los conflictos entre sus trabajadores y el propio tribunal. En materia laboral, la sala superior también, bueno, el Tribunal Electoral tiene la competencia para revisar los asuntos de conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus trabajadores. Esto lo revisan en un juicio que se llama Juicio para dirimir los conflictos laborales del INE y sus trabajadores, es el JLI, pero digamos, el que yo quería centrarme un poco era el litigio específico que es entre los trabajadores del tribunal y el tribunal como patrón, ¿no? Y digamos, esto se hace como una suerte de delimitación porque, como saben, digamos, históricamente, más o menos como desde el año 96, el legislador lo que quiso es separar la materia electoral, volverla una materia especializada y darle cierta autonomía a sus tribunales. Y pues, las implicaciones entre esto para mantener esta autonomía e independencia y separación con los otros poderes
era que los conflictos laborales de los trabajadores del propio tribunal no estuvieran siendo conocidos por las juntas o digamos, los tribunales de conciliación y arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado. Digo, como sabemos, los trabajadores también del Tribunal Electoral se rigen por el apartado B del artículo 123. Este es derecho burocrático, laboral burocrático. Sin embargo, la delimitación de competencias por mandato constitucional expreso viene a decir que, bueno, será el propio Tribunal Electoral el que conozca de los conflictos entre sus trabajadores y el tribunal como patrón. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si algún asunto laboral llega a caer en alguna junta de conciliación o algún tribunal de derecho burocrático? Bueno, pues estos se tienen que determinar incompetentes, será la sala superior, ahorita les delimito un poco la competencia, la encargada de resolver estos conflictos, ¿no? Digamos, en el trámite de estos asuntos hay un órgano que se llama la comisión sustanciadora. Esta comisión sustanciadora en realidad está integrada por un representante de la sala superior del tribunal, un representante de la comisión de administración. Eso me faltó comentárselos. Digamos, en la parte jurisdiccional del tribunal es la sala superior, digamos, el máximo órgano de decisión de los asuntos jurisdiccionales. Sin embargo, el régimen administrativo de la sala superior o del tribunal electoral es la comisión de administración que se llama, que está integrada por 3 consejeros de la judicatura y 2 magistrados de la sala superior, siendo el presidente de la sala superior el que preside esta comisión de administración. Es un poco el modelo como si lo pensaran ustedes en la Suprema Corte. Digamos, está la Suprema Corte para los asuntos jurisdiccionales y la parte administrativa, en el caso del Tribunal Electoral, no lo ve el Consejo de la Judicatura, lo ve esta comisión de administración, que es la que está integrada por 3 consejeros de la judicatura y 2 magistrados de la sala superior. Pero entonces, para los conflictos laborales, la comisión sustanciadora es el órgano, digamos, encargado de dar trámite al litigio laboral. Digamos, esta comisión sustanciadora se integra por un representante de la sala superior, un representante de la comisión de administración del propio tribunal, que les digo es el órgano administrativo, y un representante del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En la práctica, ¿qué ocurre? Por ejemplo, con el representante de la sala superior, lo que hacen los magistrados es nombrar a un secretario de estudio y cuenta como representante de la comisión sustanciadora. Por ejemplo, en el caso de que ahorita actualmente, por ejemplo, la magistrada Mónica Aralizoto Fregoso es la presidenta del tribunal. Ella designa a uno de sus secretarios y él es el representante de la sala superior ante esta comisión sustanciadora. La comisión sustanciadora es el órgano que da trámite a la demanda. Básicamente es el órgano sustanciador. Recibe la demanda, acuerda, propone los proyectos de admisión, cita las audiencias, desahoga las audiencias, hace la propuesta de convenios de conciliación cuando hay conciliaciones, y finalmente se encarga de elaborar el proyecto de resolución, que en realidad, digamos, materialmente lo redactan los integrantes de la comisión sustanciadora y se lo pasan a los integrantes de la sala superior, que es el órgano resolutor de estos conflictos laborales. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacerme o continuamos. No, maestro, me invitó muy bien el tema, según a mi consideración. Nosotros tenemos, como usted bien lo acaba de decir, el artículo 123 constitucional, apartado A, apartado B. Dentro del apartado B tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Existe un apartado específico que se refiere a los trabajadores del Poder Judicial Federal, y ya lo vimos en la anterior clase con otro maestro que nos estaba comentando que la Suprema Corte se divide a su vez como sea Suprema Corte y Poder Judicial Federal, y que uno tiene un magistrado, un representante de los trabajadores de la Corte y el otro del Poder Judicial Federal, y así están distribuidos. Y como usted bien lo acaba de mencionar, el Tribunal Electoral es Poder Judicial también, pero obviamente no lo resuelve la Corte por la materia política, por la distinción, por la distribución que usted ha comentado, y nada más apuntar, no sé si sea así o lo entendimos bien. Ustedes les aplica entonces también el apartado B, de acuerdo a esto, les aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
y también tienen una comisión sustanciadora, por lo que entiendo, y esta comisión sustanciadora no es la misma comisión de la Corte y no es la misma que del Poder Judicial, bueno, del poder del Consejo de la Judicatura. Es correcto. ¿Correcto? Es correcto, lo dijiste muy bien, o sea, digamos, sí, es una comisión sustanciadora diferente, digamos, tiene como la misma denominación, pero en este caso la integración son 3 integrantes, te digo, un representante de los magistrados de la Sala Superior, el representante del órgano administrativo del Tribunal Electoral, que es la Comisión de Administración, y el representante del sindicato. Entonces, ellos se encargan, digamos, de estarle dando en este caso, la comisión sustanciadora, digamos, tiene 2 funciones centrales, si lo queremos decir así en términos muy amplios y genéricos. Por una parte está el trámite del procedimiento laboral, que les llamo conflictos para dirimir las diferencias del tribunal y sus trabajadores. Nosotros le agregamos siglas al juicio y le conocemos como el CLT. Que es conflicto laboral de los trabajadores como abreviado, pero digamos el nombre largo es conflicto para dirimir las diferencias de los trabajadores, las diferencias laborales de los trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, la primera gran función de la comisión sustanciadora es darle trámite al CLT, o sea, digamos, la parte operativa de recibo demanda, hago los acuerdos, requiero, llevo a cabo las diligencias, propongo convenios, etcétera, etcétera. Y la otra gran función que me parece central es la elaboración de los proyectos de sentencia de los conflictos laborales. Los elabora la comisión sustanciadora, pero no lo resuelve esta comisión sustanciadora, sino que pasan al pleno de la Sala Superior, que está en este caso, digamos, en términos legales, la Sala Superior se conforma de 7 magistrados de la Sala Superior. Pues, tiene sus 7 ponencias. Actualmente ahorita por temas de designación por parte del Senado de la República están pendientes 2 designaciones, pero digamos la ley orgánica del Poder Judicial señala que para sesionar cualquier asunto válidamente requieres un quórum de 4, salvo para temas electorales de elección presidencial se requiere un quórum calificado de 6, pero ahorita digamos estamos operando con normalidad con 5 magistrados, tenemos el quórum de 4 y digamos pues tenemos a la 5ª magistratura, que en este caso ellos son los encargados de dictar la sentencia del conflicto laboral del CLT, ¿no? Entonces, un poco, digamos, retomando la idea, digamos, la Constitución delimita esta competencia específica en materia laboral para la Sala Superior del Tribunal Electoral para dirimir los conflictos laborales entre sus trabajadores y el tribunal como patrón. El procedimiento está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del artículo 223, el artículo 131 y 134 del reglamento. Y digamos, como bien apuntaba también el maestro Emanuel, nos regimos por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. O sea, digamos, toda la parte casi sustancial, las causas de despido, todo eso lo jalamos de allá. Esa es la legislación que nos rige. Digamos, casi para la parte sustantiva, por decirlo de alguna forma. Y digamos, ahora sí que en procedimiento, pues se da el origen del conflicto, por ejemplo, se presenta la demanda, la demanda se presenta ante la oficialía de partes de aquí del Tribunal Electoral, pero se turna a la comisión sustanciadora. La comisión sustanciadora pues dicta los acuerdos iniciales, se da vista para la contestación de la demanda. En este caso, la contestación de la demanda es el Tribunal Electoral, pero lo representa la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal. Por eso les decía que yo, por mi paso por la dirección, como titular de la dirección, estábamos encargados de hacer las contestaciones a las demandas cuando demandaban al tribunal como patrón. El jurídico era el encargado de contestar las demandas en materia laboral de los trabajadores. Luego se dan diligencias, ya una audiencia, o sea, digamos, se contesta la demanda, se cita a las partes, se cita cuando hay desahogos de testimoniales o peritajes, se citan para la audiencia de pruebas alegatos. A veces hay ciertos casos, en los que se llegan a convenios antes o sea, vamos, ahorita recuerdo por algunos precedentes, ¿no? Del 2000, ya son viejos, pero me acuerdo mucho porque lo tuvimos que usar para un asunto reciente, pero les platico el antecedente porque el reciente sigue en trámite. Era un caso de despido de una persona que estaba embarazada, ¿no? Entonces ahí pues de inmediato como que se activa toda esta protección del trabajador, de las mujeres en situación de embarazo, y de entrada se le ofreció el convenio para decirle, oye, pues, ¿sabes qué? Te recupero los meses que te dura el embarazo, te reinstalo propiamente y tú te vas de licencia de maternidad y
pues listo, ¿no? O sea, porque pues en realidad había sido ahí un descuido por parte del área. Ahora sí que, digamos, los trabajadores se rigen por el área de adscripción. Por ejemplo, las ponencias son autónomas de alguna forma. Digamos, el titular es la magistratura encargada. Pero si hablamos de las áreas administrativas, pues están, no sé, la dirección de sistemas, la dirección de recursos humanos, la dirección jurídica, la dirección de jurisprudencia. Entonces, la relación laboral, ahora sí que el patrón inmediato es el director general, ¿no? Él es el que toma y dispone sobre los temas, pues, de sus empleados. Entonces, normalmente, a veces cuando pasan este tipo de situaciones que hay algún descuido, por ejemplo, en este caso que de este asunto del 2013, me parece, porque lo recuerdo bien, les digo, porque estábamos viendo un asunto similar después, pues en realidad lo que pasó es un descuido, como de, se le hizo fácil a la persona, no se dio cuenta que sí le habían dado conocimiento previo de que la trabajadora estaba embarazada, y aún así como que pues no tenía como mucho conocimiento ahí del cómo se invierten las cargas de la prueba, cómo está toda la protección para la mujer embarazada, y entonces pues realmente lo que se llegó es mejor, te ofreció un convenio, ella aceptó y pues digamos ahí terminó el asunto laboral, ¿no? Y bueno, lo que les quería decir es también dejar muy claro que entonces la autoridad resolutora del conflicto laboral, del CLT, es el pleno de la sala superior, que actualmente les digo se integra nada más por 5 magistraturas. Quizás un poco hablando de algún temita de causas de despido, al igual que, digamos, hay trabajadores de confianza y trabajadores de base, ¿no? O sea, digamos, ahí en el artículo, me parece, no recuerdo ahorita bien, pero creo que en la ley orgánica te delimita quiénes son trabajadores de confianza dentro del Poder Judicial de la Federación. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, no recuerdo si es el artículo 222, pero ahorita lo verificamos. Sí te delimita qué son los cargos de trabajadores de confianza dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por exclusión, el resto de trabajadores son trabajadores de base, ¿no? Los trabajadores de confianza, al igual que pues en todo el régimen laboral, pues no tienen este derecho a la estabilidad en el empleo, gozan de las medidas de protección del salario, de los beneficios de seguridad social, pero no tienen estabilidad e inamovilidad. Entonces, normalmente cuando llega un conflicto laboral de alguien de confianza, por ejemplo, alguien de una ponencia, un secretario de estudio y cuenta, un secretario auxiliar, gente que hace labores de confianza para las magistraturas, y bueno, pues se le llega, lo único que se hace es una baja administrativa, se le pide a la Secretaría Administrativa que elabore el oficio de baja, y se le notifica una baja administrativa y ya termina ahí la relación laboral. Es común que ellos demanden, o sea, que que pidan la indemnización constitucional, pues el demás, las prestaciones que ordinariamente se piden si fueran de base, y bueno, pues el criterio del pleno de la Sala Superior me parece que está consolidado desde 2008, me parece, pero bueno, se reitera en 2017, que pues los trabajadores de confianza no tienen derecho a esta estabilidad, entonces no van a poder reclamar este tipo de prestaciones. Entonces, como les decía, para cesar a este tipo de trabajadores de confianza no es necesario seguir el procedimiento previsto, en este caso en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. O sea, no tienes que acreditar una causa justificada de despido, sino que basta que el patrón demuestre la calidad de confianza del trabajador para que sobrevenga la hipótesis legal que excluya a estos trabajadores del ámbito de aplicación respecto de las acciones que tienen para la estabilidad en el empleo. Y digamos, esto lo ha dicho la Sala Superior en el expediente CLT 4 de 2017, que por ejemplo es un precedente donde se reitera y se reafirma este criterio, ¿no? ¿Qué más les podríamos comentar? Digamos, dentro de esto se los comento porque el año pasado fue un tema interesante y todavía está como en trámite y está en definición. En el 2021 me parece que se estableció un sistema de servicio civil de carrera, no me parece, más bien, se estableció un servicio civil de carrera administrativa en el Tribunal Electoral. Digamos, esto se aprueba por la Comisión de Administración, son acuerdos generales que emite y lo que se hace pues es una normatividad para decir vamos a instaurar un servicio civil de carrera que lo que busca es la profesionalización de los trabajadores y su estabilidad. Dentro de la regulación que se creó en este servicio civil de carrera, se estableció que básicamente las personas que ingresaran a este servicio civil de carrera, incluso aunque fueran de confianza, básicamente lo que hace es
el servicio civil es una suerte de basificación. Lo que se estuvo revisando cuando se creó esta normatividad es que ya había habido de estos ejemplos en órganos de la administración pública y había criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Básicamente, les digo, el resumen así muy simplificado es trabajadores de confianza que ingresan al servicio civil de carrera administrativa, se les tiene que justificar, más bien se les tiene que acreditar los despidos, sí, se les tiene que justificar el despido. Básicamente se les equipara, hay una equiparación a la basificación a un trabajador de base, y entonces esta es la suerte de protección en el empleo que les da un servicio civil de carrera administrativa. Entonces empezó a ocurrir también que de repente, esto está en definición en el tribunal porque es muy reciente, pues empezaron a despedir a los de confianza por ejemplo, ¿no? O sea, cuando había un despido de un trabajador de confianza del ala administrativa que había ingresado al servicio civil, le decían como de, oye, pues con el oficio de baja, ¿no? Entonces empezaron a darse cuenta que en realidad la protección que brindaba el servicio civil les estaba dando esta protección para tener que acreditar un despido justificado, ¿no? Entonces, pues esto cambia un poco la dinámica de cómo se regula la relación laboral, al menos en el aspecto administrativo del Tribunal Electoral. ¿Qué otra cosa les quería yo comentar por aquí en la lámina que yo traía? Bueno, pues digamos, las causas de despido son básicamente las que vienen en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Incurrir en faltas de probidad, honradez en actos de violencia, amagos, injurias, faltar por más de 3 días consecutivos a las labores sin causa justificada, destruir intencionalmente pues el material, maquinarias, instrumentos, materias primas, cometer actos inmorales durante el trabajo, revelar asuntos secretos o reservados, comprometer con descuido y negligencia la seguridad del recinto, entre otras, ¿no? Las que están reguladas en la Ley de Trabajadores al servicio del Estado también, bueno, pues se tendrían que justificar estos supuestos para poder acreditar un despido justificado, ¿no? Por ejemplo, algún tema de carga de la prueba que yo les traía también. Por ejemplo, para acreditar la relación laboral se aplica supletoriamente el 21 de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Trabajo, en la que se establece que se presume la existencia de la relación laboral, salvo prueba en contrario. Entonces, quien señale o aduzca que hay un vínculo de esta naturaleza distinta a la laboral asumirá la carga de la prueba, ¿no? Si el instituto demandado hace valer la defensa de caducidad sobre la base de que la demanda se presentó extemporáneamente, a dicha parte le corresponde probar la fecha en que el actor fue notificado de la determinación correspondiente, ¿no? Entonces, esto era así a grandes rasgos una parte de lo que les quería comentar. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún tema concreto que quisiéramos abordar o regresar al tema de competencias. Me parece que hasta aquí podríamos hacer un primer corte y más bien escuchar los comentarios del maestro Emanuel Beltrán, o si hay alguna duda o algún tema que quisieran que yo abordara particularmente. A mí me surgen algunas dudas, maestro. No sé si Adelante. nos las puede ampliar o si se puede aclarar. Sí. Primero, nos comenta que el pleno del tribunal. De la Sala Superior. Exacto, la Sala Superior es la que va a resolver, es decir, va a ser la que va a emitir, pues en este caso me imagino que la sentencia. Así es. Del procedimiento laboral. Contra esa sentencia, bueno, nosotros en materia burocrática, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tenemos la posibilidad de irnos al juicio de amparo directo en contra obviamente del laudo que emita el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, materia burocrática federal. Si es burocrática local, también tenemos el juicio de amparo, porque el amparo directo aplica de acuerdo a la ley de amparo, 103, 107, etcétera. Podemos agotar este medio de impugnación, el juicio de amparo. En materia electoral existe la posibilidad, y lo comento porque al tratarse de un pleno de la Sala Superior, sí, y aparte, pues la competencia no es ni de la Corte ni del Poder Judicial Federal, entonces no sé si invadirían sus competencias, si es que lo resuelve un colegiado, no sé si él tenga las facultades, o bien la propia Suprema Corte o algún otro órgano del propio Tribunal Electoral, si es que existe, ¿no?
Pues mira, qué gran pregunta, o sea, qué gran pregunta. La respuesta a lo mejor te la comento, ¿no? O sea, básicamente, como bien apuntas, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral es el órgano terminal en la materia electoral, ¿no? Y entonces también al haberle reservado la competencia laboral para sus trabajadores, en relación con otra porción del artículo 99 constitucional que señala que las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables, en realidad lo vuelve prácticamente un juicio instancial y definitivo, ¿no? Digamos, te lo comento en otros ámbitos porque un poco para ejemplificarlo mejor, pero digamos, por ejemplo, en materia de, bueno, obviamente las sentencias en materia electoral propiamente dicho, te comento un tema, por ejemplo, de derecho parlamentario, ¿no? Que había resuelto la Sala Superior sobre conflictos al interior de las comisiones en el Congreso de la Unión, ¿no? Cómo estaban integradas, etcétera, etcétera. Todos estos casos, muchos de ellos, como era materia política propiamente, pues normalmente son en última instancia, pero pues es un conflicto propiamente entre poderes. La Sala Superior está revisando a la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegó a ocurrir, yo por ejemplo, estuve en esa época, estaba yo en la Corte y me tocó revisar los asuntos donde la Cámara de Diputados promovía controversias constitucionales contra las sentencias de la Sala Superior. Digo, no había un recurso propiamente, entonces lo que estaban haciendo era tratar de plantear la invasión de esferas competenciales, y bueno, ver si le entraba, ¿no? Y prácticamente te puedes decir, al menos en la primera sala, el criterio uniforme es las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables. Entonces, pues les echaban las controversias. Por ahí hubo algunas que en acuerdo de ministro instructor admitían la controversia. Te digo, a mí me ha tocado estar como de todos los lados, porque luego me tocó litigarle a la Cámara, siendo el jurídico del tribunal, y nos tocaba responder las controversias constitucionales, le promovíamos recurso de reclamación y le hacíamos valer la causal de, oye, pues es que somos definitivas e inatacables, ¿no? Entonces, te digo, casi de manera consistente, las salas de la Corte, le desechaban y le decían, bueno, nos daban la razón cuando era reclamación de, oye, ¿sabes qué? Estuvo mal admitido la controversia. Y digamos, como sabes, en controversia constitucional, cuando son contratos concretos, lo revisan las salas, no lo revisa el Pleno de la Corte. Y entonces, bueno, pues en reclamación básicamente nos daban la razón y decían, era incorrecto que se admitiera. Y digamos, cuando era directo por ministro instructor, también lo sacaban y pues se hacían los desechamientos, ¿no? Entonces, te puedo decir que al menos ahí en materia propiamente electoral, no procede y dado es esta construcción de diseño constitucional de pues eres última instancia, tus sentencias son definitivas atacables y te dimos la competencia especializada en materia electoral, entonces ahí muere. Por ejemplo, otra competencia que tiene también la Sala Superior es la materia de responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces, en materia de responsabilidades administrativas, el primer filtro, digamos, es una resolución ante, ante la Comisión de Administración. Es un primer órgano resolutor que resuelve en primera instancia los conflictos o las denuncias por responsabilidad administrativa por alguna de las causales que estén ahí previstas, ¿no? Entonces se resuelve, se sanciona al trabajador y la segunda instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, primero lo revisa su órgano administrativo y después la Sala Superior le entra a revisar responsabilidades administrativas de sus trabajadores. Y digamos, ahí la verdad es que también es la misma, pero a mí siempre me daba curiosidad porque decía, bueno, ¿por qué no podría revisar otro tribunal este tema, no? Te digo que esto te lo digo de experiencia, o sea, creo que nadie se ha atrevido a promover así algún recurso en este tema de responsabilidades, no me tocó llegar a ver, como para ver qué dirían otro órgano, ¿no? O sea, como para ver qué diría. Pero donde sí te puedo decir clavado, por ejemplo, en materia electoral, bueno, pues los desechan y dicen esto es definitivo, inatacable. Yo te digo, mi impresión inicial, a lo mejor no sé, planteando un tema de convencionalidad, de instancialidad, porque pues eres no sé qué nos dirían, ¿no? O sea, qué nos dirían, pues, digamos, ya sabes que convencionalmente, al menos en ciertas materias, tienes que garantizar la doble instancia, pero pues la verdad hasta ahorita, pues ha sido como el criterio formal de, pues la Constitución dice, eres materia especializada y entonces yo no le
no le entro a revisar estas sentencias, ¿no? Que digamos, creo que también te puedo decir que en lo que hace a la confección de la resolución de la sala superior, en realidad casi siempre nos traemos muchos criterios o tratamos de ser muy consistentes o uniformes con lo que se va resolviendo en materia de amparo laboral, los criterios, o sea, digamos, propiamente, pues nos traemos casi toda la doctrina que se pueda traer, la doctrina judicial, para resolver los conflictos en materia laboral, ¿no? Entonces, prácticamente es casi, digamos, bueno, pues cuando son de corte, pues son obligatorias, pero cuando son de colegiado, son criterios que le parecen persuasivos a los magistrados, que le parecen lógicos, que le parecen como lo más consistente con lo que se resuelve en otros ámbitos, pero de la materia laboral, o sea, pues, lo federal o lo burocrático, pues entonces se trata de traer. Entonces te digo, en la confección de las sentencias, pues es casi como si estuvieras viendo un laudo, pues normal, ¿no? O sea, como de normal te digo, como de con la doctrina más estándar del derecho laboral que podamos utilizar, ¿no? Entonces, y sí, como bien decías, pues bueno, pues la sala superior está encargada de esto y los trabajadores, pues al ser un régimen especializado, se tienen que ajustar, a esta situación y pues casi se ve en única instancia, ¿no? Luego, otro tema interesante que está dentro de las competencias especializadas del Tribunal Electoral es que también resuelve los conflictos laborales de los trabajadores del INE. Como saben, el Instituto Nacional Electoral, pues es un órgano autónomo, la parte administrativa de las elecciones, la que organiza los comicios, la que, bueno, pues son las 3 etapas: preparación de la elección, la jornada, calificación y resultados. Esto lo hace el órgano autónomo, el Instituto Nacional Electoral, y todo el régimen laboral de los trabajadores del INE también lo revisa el Tribunal Electoral. Ahí es también como una suerte de competencia que el legislador nos le dio al tribunal, justo pues para tener como ¿cómo le diría? Este espacio muy electoral, ¿sabes? O sea, como de cuando se hizo este diseño, pues por alguna razón le quisieron tener como muy aparte la materia electoral y entonces también la parte administrativa, el Tribunal Electoral lo revisa en el juicio, lo que llamamos, te digo, en este caso es el JLI, el de nosotros es el CLT, en el del INE es el JLI, y eso se resuelve, digamos, como saben, también aquí es relevante como la estructura del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene órganos centrales que están, bueno, pues en la Ciudad de México y ven pues ciertas competencias que ve todo el país, lo nacional, y tiene órganos desconcentrados, que son las juntas distritales o las juntas locales. En cada estado hay una junta local del INE, y en cada distrito, como saben, el país está distribuido en 300 distritos electorales, y en cada uno de los distritos hay una junta distrital. Todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales de los trabajadores del INE, que tiene que ver con órganos desconcentrados, lo resuelven las salas regionales del Tribunal Electoral. Por ejemplo, si hay un despido injustificado de una junta distrital en Coahuila, Coahuila es la circunscripción segunda, que le corresponde conocer a la sala regional de Monterrey. Entonces el juicio laboral lo tramitan ante la sala regional Monterrey. Yo recuerdo cuando estaba por allá, pues me tocó llevar a cabo sustanciar, ahí es muy diferente, ahí básicamente se presenta la demanda, el magistrado instructor pues admite, remite la contestación, tenemos una audiencia de conciliación, pruebas y alegatos. Normalmente pues el magistrado y el secretario estamos ahí desahogando la audiencia. Igual lo mismo, si hay confesional pues, o testimonial, pues calificamos posiciones, desahogamos los testimonios. Las documentales, bueno, pues se tienen desahogadas por su especial naturaleza, pues casi en automático, y se dicta también el laudo, la sentencia de JLI. Muy comúnmente, pues digamos, está el tema son muy comunes, por ejemplo, ahí en esas áreas, los litigios de que el INE contrata a muchas personas por contrato. Le dan los contratitos de, ay, te voy contratando. Entonces, por ejemplo, ahí es criterio de, oye, pues ya te tengo tantos años con contrato, te reconozco la relación laboral y entonces te acredito que eres patrón y ya, pues tengo que condenar al pago de las demás prestaciones de seguridad social, los adeudos que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, también el Tribunal Electoral resuelve toda esta parte de conflictos laborales con los trabajadores del INE. Y si son órganos centrales del INE, las consejerías del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría Ejecutiva, o sea, todas las que son las secretarías ejecutivas que están aquí en la Ciudad de México y que ven las cosas centrales o nacionales
del INE los resuelve los conflictos laborales de sala superior. Es la encargada de resolver. Aquí también pues, tenemos los JLI de órganos centrales del instituto. ¿Qué más les quería comentar? No sé si hasta ahí, querido Emanuel, ¿alguna otra duda de las que tengas ahí para seguir desahogando? La verdad es que muy bien, muy claro. Eh, Perdón, pero es que en la práctica nosotros tenemos una visión tal vez un tanto cuanto distinta a la administración. ¿Por qué? Porque nosotros lo tratamos de asimilar, bueno, por lo menos en mi caso, tal vez no voy a generalizar porque no sé si los demás, pero en materia burocrática, para nosotros es muy común, obviamente, irnos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en materia federal, por eso el burocrático se divide así, hay burocráticos locales, también tienen sus propias características, sus propias leyes especiales, muchas se parecen a a la burocrática federal, pero las burocráticas locales por lo general son distintas, ¿ok? Algunas son híbridas entre el A y el B, pero ahorita lo que nos comenta entonces es que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal se aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y por tanto los mismos criterios genéricos respecto a qué es un trabajador de base, qué es un trabajador de confianza, las cargas probatorias, es decir, el patrón, en este caso el Tribunal Electoral o el Tribunal el Tribunal Federal Electoral, son los encargados de acreditar de acreditar la carga probatoria para establecer si un trabajador es de confianza y para poder, obviamente, que tenga o no tenga teoría en el empleo, que ya está por disposición expresa de la ley, de la Constitución y demás. Y los procedimientos se siguen bajo la misma línea que la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, es decir, para un despido injustificado tenemos 4 meses para demandar. ¿Sí es así? Sí. Ok, en este caso el tribunal o el INE, el patrón, en los procedimientos electorales tienen 5 días para contestar la demanda, igual que ley En el federal. caso del INE, por ejemplo, en el caso del INE, sí, la ley, como hay regulación especial en la ley de medios, son 15 días nada más. Ya. Ajá, Entonces, pero en el digamos, eso es INE, como por norma expresa, esa es por norma expresa que está en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, son 15 días para la demanda de JLI. ok, pero para nosotros en el Tribunal Electoral Federal son 5 días para contestar. Sí, sí, digamos, te digo, supletoriamente, prácticamente todo lo arreglamos conforme la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y entonces prácticamente es que nosotros como tal no tenemos la regulación laboral así expresa, sino que nos jalamos todo lo de allá con estas particularidades de procedimiento que te digo con lo que hay en la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Otra duda, y perdón, a lo mejor esta es un No, poco... no, 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 al contrario, más bien, qué bueno que me los estás haciendo para ir justo desahogando esos temas y también avanzar para yo. Te digo, yo la verdad es que te lo traía como la visión muy panorámica. Qué bueno que me preguntas así como temas más puntuales pues, para ir avanzando. No, y aparte muy bien, porque la verdad es que nos das mucha luz respecto a, perdón, yo tenía otra connotación, he tenido muy pocos asuntos en el Tribunal Electoral, la verdad es que contados y hace mucho tiempo, o sea que ya tiene rato que no voy y no me acerco. Sí. Entonces no tengo la pericia y por eso... Y es que te voy a decir una cosa también, o sea, digamos, como sabes, pues muchas veces estos puestos en el Poder Judicial de la Federación son como, pues, son trabajos de confianza, muchas veces tiene que la relación con la persona, entonces, normalmente te puedo decir dos cosas, o está como dado de antemano de pues, la estabilidad normalmente, o dos, está el desincentivo súper fuerte para estar demandando laboralmente. Digamos, pues esto ya es más bien como la práctica, la tripa de la parte laboral de las relaciones, pero pues tú sabes, por ejemplo, el Poder Judicial no me quiero como confrontar con una magistratura, no me quiero confrontar con tal. Entonces, a veces pues te piden la renuncia y te dicen, oye, pues ya sabes cómo funciona. Literal, o sea, digamos, a lo mejor digo, no sé si me estás grabando, pero como jurídico me tocaba también ir a pedir las renuncias y entonces pues, vas y dialogas con el trabajador y le dices, oye, pues mira, ahorita hay una necesidad particular, tal cosa, pero tú sabes cómo funciona y normalmente
se llegan a ciertos, pues está relajada así, ciertos acuerdos y entonces, por lo tanto tampoco, o sea, digamos, ahorita yo estaba viendo la estadística y a veces hay 1 o a veces 0 conflictos laborales en el Tribunal Electoral. Ahorita, por ejemplo, vi de 2022 y había un asunto, ¿no? Ahorita tenemos 1 en 2024, creo que 2023 ni había. Entonces no es para nada común que se activen estos procedimientos. Normalmente pasa cuando hay algún tipo de descuido o de un maltrato, pues realmente, o sea, te digo, por ejemplo, yo recordaba este caso 2013 porque lo vimos, realmente pues fue un tema de descuido de que del jefe directo como que no conocía esta regla de, oye, no puedes despedir a una persona embarazada y no garantizarle pues como las prestaciones de seguridad social a las que tendrá derecho. Entonces se le hizo fácil y realmente pues se arregló en un convenio porque pues, fue un reconocimiento, o sea, porque ahora sí que encarga de la prueba nos iban a destrozar al tribunal ahí, ¿no? Entonces, Más vale arreglarlo. pues sí, entonces mejor fue más fácil de, oye, te reinstalamos, tenías cuántos meses sería la maternidad, son 9, pues te damos 11, por ejemplo, te vas de licencia, y cuando termines, si quieres regresar, pues aquí está tu trabajo y en el mismo puesto y en las mismas condiciones, ¿no? Entonces te digo, normalmente se arreglan de esta manera, no se llega, estaba viendo, por ejemplo, creo que había otra, por ejemplo, de 2000, ¿qué fue? No sé si fue la de 2022, también era una trabajadora de ponencia de una magistratura, pero ahí fue un tema de, pues, está en la función jurisdiccional y entonces, pues no tienes estabilidad en el empleo. Y entonces ahí pues ya era como un rompimiento quizás y fue como de pues ni modo, te aplicamos ahora sí que con toda la fuerza de la ley de pues eres de confianza y ya se acabó. Aún así te digo, por ejemplo, como no es tan común esta materia y como no es tan usual que se tengan que pronunciar de repente, por ejemplo, yo sé que había una magistratura que en voto particular sí dijo a partir de tratados internacionales, tal, que sí se debería analizar los planteamientos incluso de los trabajadores de confianza. O sea, un poco para decir, oye, pues, deben tener derecho de acceso a la justicia. O sea, porque si no es una denegación total, si te fijas, si somos única instancia, soy única instancia, voy a mi litigio y me lo truenan por falta de legitimación. Es que eres trabajador de confianza y entonces no te tengo que analizar nada. Literalmente estás generando una denegación de justicia y dejas inaudito totalmente. Entonces también ahí de repente pues están estas preocupaciones, ya sabes, como el estándar de regularidad constitucional o el parámetro de regularidad, pues ya ahora es más amplio, tenemos que estar pendientes de tratados, pues un poco la idea también ahí, el criterio de esta magistratura era vamos a analizar de fondo los planteamientos, casi como si fuera de base, vamos a ver si el despido es justificado o no, porque si no, no le estamos dando nada no hay derecho de acceso a la justicia para nada, lo cual está bastante peligroso, y más teniendo en cuenta esta construcción de la que estábamos hablando, de pues que es un órgano que resuelve casi de manera uninstancial. Ajá. Perdón, ya que tocamos este tema, se lo comenté al anterior ponente porque también vimos la comisión, pero obviamente del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte, que nos puede explicarnos el anterior maestro, el anterior ponente. Y es una pregunta a lo mejor un tanto cuanto espinosa, pero que nosotros, bueno, en la academia, varios profesores de la Facultad de Derecho y de otras universidades, también lo hemos, nos ha traído determinada cosquillita al preguntar. ¿Por qué? Porque, pues, como tú sabes, es uninstancial, pero más que por ser uninstancial, pues la Suprema Corte que tenga su comisión sustanciadora, que Suprema Corte, nombre a un magistrado, que el magistrado tercero esté ahí como que en conflicto de quién lo va a nombrar, o bien el comisionado tercero, no sé cómo se denomine en su caso, suena un tanto cuanto como si fueran juez y parte. Entonces, eso es una crítica, por así decirlo, de lo que nosotros en la academia hemos, digamos, interpretado, o a lo mejor, pues, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que en verdad sean juez y parte? Hay una cuestión ahí interesante. Obviamente, te lo comento porque el Tribunal Electoral, por las características de cómo fue creado, de que no podía pertenecer a la Suprema Corte por la cuestión política, como bien lo acabas de decir, el INE incluso bueno, se supone que es autónomo, independiente, que no tiene nada que ver ni con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se supone,
para que no tenga este aspecto político que no debe tener porque solo se debe encargar de las elecciones, al igual que el Tribunal Electoral, de saber si están bien, apegadas a derecho, etcétera. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que esta comisión sustanciadora que ustedes tienen son juez y parte? ¿Debe de ser así? ¿Debe de haber una modificación? ¿Debe de crearse a lo mejor un medio de impugnación tal vez? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Pues mira, está buena la pregunta, como bien dices. Yo creo que, digamos, un poco el diseño está creado para que no sea juez y parte, y me explico. Lo que yo te decía era, digamos, la comisión esta que se encarga de sustanciar estos procedimientos, de entrada es el órgano tramitador, ¿no? Es el órgano que se encarga de tramitar y entonces no tiene la competencia para resolver. O sea, es un órgano casi como si fuera el instructor, ¿no? Digamos, es. Luego, eso por una parte, ¿no? Entonces están delimitada la competencia de decisión de la de tramitación, ¿no? Digamos, a lo mejor algún juego como habrá, algún manejo tienes estando en la comisión, pero pues se supone que todas tus actuaciones de todas formas van a tener que pasar a revisión del colegiado, que es el que sí va a encargar de sí, ¿no? Luego, ¿quién integra la comisión sustanciadora? Te digo, es un representante de la sala superior, un representante de la comisión de administración y un representante del sindicato. Entonces, normalmente lo que ocurre en la práctica, y yo creo que esto también termina de desarmar un poco el juego de juez y parte, es los magistrados no se van a la comisión sustanciadora. O sea, si bien es un representante del órgano, de la sala superior del órgano decisor, en la práctica lo que ocurre es que nombran a un secretario de estudio y cuenta de su ponencia, por ejemplo. Entonces ya ahí, digamos, está como este velo de, sigue siendo hasta la relación jerárquica y bueno, pues es mi jefe el que me manda, ¿no? Pero digamos, formalmente hablando, no es la misma persona, no hay identidad entre el órgano que está en la comisión perdón, no hay una identidad entre la persona que está en la comisión sustanciadora y la persona que toma la decisión al final. Entonces yo creo que también eso termina un poco como de separar la función y poder argumentar, pues propiamente no es que sea juez y parte, digamos, orgánicamente, pues dependes del magistrado, pero no es la persona que está tomando, o sea, no, realmente el juez no está poniéndose la cachucha de la parte, ¿no? Te digo, orgánicamente incluso, por ejemplo, la defensa del tribunal tampoco la llevan los magistrados, digamos, es otra ficción, quizás si tú quieres verlo así, porque sigue dependiendo, pero la Dirección General de Asuntos Jurídicos es la encargada de defender al tribunal contra las demandas. Entonces, materialmente, llega el trabajador, presenta su demanda y quien contesta por parte del tribunal es la Dirección General de Asuntos Jurídicos del propio tribunal, ¿no? Te digo, ahí un poco jugando con las ficciones, pues sí es un órgano o sea, digamos, sí defiende el propio tribunal, ¿no? Pero no es, tampoco hay identidad entre quien defiende al patrón, al tribunal, y el órgano que está encargado de decidir, que es los magistrados, ¿no? Entonces ahí el director general de asuntos jurídicos firma la contestación de la demanda. Te lo digo así como tal cual, es completamente autónomo, nos dan esa libertad, o sea, somos, la dirección de asuntos jurídicos dice, pues yo contesto la demanda como yo creo, a lo mejor ahí de repente habrá alguien que meta la pata alguna vez, no lo sé, pero digamos, es completamente autónomo la defensa por parte del tribunal, no tiene que ver el juez, el que decide, con la contestación de la demanda tampoco. Entonces ahí hay digamos, otra barrera, por decirlo de alguna manera, que hace que se diluya el argumento que es plausible, que es legítimo, que se puede llegar a plantear de que haya juez y parte, pero creo que también se desdibuja esta posible identificación o identidad entre quien defiende el tribunal y quien resuelve por parte del tribunal. ¿Qué otro aspecto? Bueno, y lo que te decía, bueno, pues materialmente, todo lo que primero, lo que sustancia la comisión, o sea, lo que hace la comisión sustanciadora, pues está sujeta a revisión. Si hay algún, oye, ¿sabes qué te faltó requerir? Te faltó tal prueba, hay un vicio de procedimiento, no desahogaste bien, repon algún incidente de reposición de notificaciones, de lo que fuera a ver, alguna incidental que tuvieran que regularizar algo en el procedimiento, pues lo ordena el pleno y ya se corrige, ¿no? Y por lo que te digo del tema de la defensa, pues eso ni se mete el pleno, eso lo hizo el director general de asuntos jurídicos y él contestó la demanda como creyó bajo su criterio jurídico y entonces pues es ya el litigio propiamente entre la demanda y la contestación, pues ya lo evalúan, pero no tuvieron intervención los magistrados en lo que fue la defensa. Entonces yo creería que más o menos por esos tres argumentos podría decir que no se da una situación de identidad de juez y parte, como así en síntesis es
son sujetos distintos, la defensa también es autónoma y finalmente el colegiado es el que toma la decisión final y no participó en la tramitación o sustanciación. Sí ocurre, y esto sí es común, que normalmente, por ejemplo, en estos casos de ponencia, donde un trabajador de ponencia demanda al tribunal, el magistrado normalmente sí presenta su excusa y generalmente es calificada como fundada. No por un tema de relación de amistad manifiesta ni de enemistad, sino simplemente porque así ha sido como la práctica. Los magistrados suelen excusarse de sus trabajadores. O sea, haya sido como haya sido, ellos presentan la excusa y generalmente se las califican como fundada para decir, yo, ¿sabes qué? Fue mi trabajador, ustedes decidan lo que tengan que decidir y yo no me meto para mantener justamente la percepción de imparcialidad que deben tener todos los juzgadores en este y en cualquier tipo de asuntos, ¿no? Entonces, por esa parte yo diría que no hay este riesgo de juez y parte, y te digo, aparte está la garantía de independencia, creo que salvada, porque regularmente presentan sus excusas y se las califican como fundadas y entonces no conocen de los juicios laborales de quienes fueron sus trabajadores. Ok, bueno, maestro, la verdad es que un tema muy importante, muy interesante, porque es poco visto en la academia, literal, sabemos que existen este tipo de procedimientos, pero bueno, usted ya nos acaba de confirmar de que juicios como tal, pues son contados. Es muy raro que el personal del tribunal electoral demande, ¿ok? Seguramente hay conflictos como en todos lados, pero obviamente a lo mejor se resuelven internamente sin necesidad de agotar este tipo de procedimientos como tal, que aún existiendo, pues a lo mejor no son tan comunes como pues son los burocráticos federales, los burocráticos locales, otros procedimientos. Me imagino que el tribunal, perdón, el Instituto Nacional Electoral, ellos seguramente sí han de tener a lo mejor bastantes. Y eso sí tienen, fíjate, eso sí tienen y digamos, ahorita ya ves que estuvo el tema de algunas modificaciones orgánicas al INE y cambios en la administración del INE. Ahí sí se dispararon los juicios laborales. Incluso, no recuerdo si, porque hubo temas que se vieron parte en amparo y otra, o sea, que se vio, pero me estoy tratando de acordar si era porque se impugnó las modificaciones a la ley y eso sí se fue en amparo, ¿no? Pero en abstracto, porque el tribunal solo resuelve temas en caso concreto, ¿no? Pero ya cuando demandan como la ley autoaplicativa, ahí creo que sí hubo temas de amparo. Ahorita no me acuerdo, no recuerdo exactamente con precisión cuál era el acto reclamado, pero sí me acuerdo de haber visto porque nos estaba tocando contestar los informes, en el jurídico de alguna donde venía la ley, pero también nos señalaban como responsable en alguna cosa y ya, pues el informe era muy sencillito, ¿no? Pero sí, en materia del INE, que sí los números son mayores, digamos, sí hay mucho más conflicto y te digo, o sea, sí te toca ver como en la Junta Distrital de no sé dónde, tenía tantos años trabajando por contrato y ahora resulta que me lo renuevan, pero pues yo vengo a demandar que sí había relación laboral y normalmente también pues fundadote, ¿no? Y pues se conocían, sí es como más común el litigio laboral de trabajadores del INE contra los trabajadores, contra el instituto, contra el patrón Instituto Nacional Electoral. Ok, pues maestro, se nos quedaron varias preguntas en el tintero, porque la verdad es que es un tema bastante interesante, distinto, la verdad. Su administración es distinta en cómo se llevan sus conflictos, su administración, incluso tanto de la Corte como del Poder Judicial federal, que forman parte del Poder Judicial, pero obviamente otra rama totalmente independiente. Se nos quedaron bastante, sobre todo el servicio civil, que nosotros tenemos un servicio profesional de carrera, que tal vez a lo mejor en un momento lo podríamos agotar, los pros, los contras, qué consecuencias jurídicas tienen, y pues bueno, no me resta más que agradecerle, maestro, por esta intervención, por haber compartido sus conocimientos, y pues bueno, le comparto esta constancia que le brinda el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la constancia a usted, especialista Paulo Abraham Ordaz Quintero, por su sobresaliente conferencia en la sesión de Derecho Laboral Burocrático en la 6ª temporada. Maestro, muchísimas gracias por su intervención. Esperemos que en un futuro nos vuelva a compartir sus experiencias y sobre todo sus conocimientos, maestro. Muchas gracias. Estimados todos, les agradezco mucho la invitación. La verdad es que estos foros pues son muy ricos siempre, nos permiten intercambiar experiencias y nos permiten expandir y poder estarlo haciendo también frente a su amable auditorio.
Y pues nuevamente les reitero mi agradecimiento, mi disposición a colaborar nuevamente en alguna plática subsecuente. Y no me resta sino reiterarles mi agradecimiento y mandarles un fuerte y afectuoso saludo. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias a nuestra directora de la facultad, nuestra secretaria general y pues bueno, al doctor Enrique Larios. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Buena tarde.